Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal en Mey Parga de Río Piedras. Damos gracias al Señor por la bendición que nos concede de poder llegar hasta sus hogares y compartir en esta noche la reflexión pastoral. Nuestros saludos y bendiciones para todos ustedes. Agradecemos al Señor esta oportunidad de poder compartir la adoración a través de esta reflexión. Así que le invitamos para que comparta esta reflexión con sus amigos y familiares. Damos gracias al Señor que finalizando ya el mes de agosto, martes 31 de agosto del 2021, podemos llegar hasta sus hogares. Así que compartimos la palabra del Señor en esta hora. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Una palabra que hemos separado para compartirla con todos ustedes. Buscamos en la palabra del Señor el Salmo 95, versículos del 1 al 7. Salmo 95, versículos del 1 al 7. Enviamos saludos para todos nuestros hermanos en esta hora. Reciban saludos de parte de la familia pastoral y de cada uno de los líderes. Nuestros saludos para hermana Damaris Pérez. Amén, Damaris, Dios te bendiga. Igualmente para todos aquellos hermanos que se encuentran recuperándose de alguna intervención, como el hermano Luis Rivera Pereira. Nuestros saludos para Luis, para Milka y para cada uno de los hermanos. Compartimos la palabra del Señor. El Salmo 95, versículos del 1 al 7, leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Adoramos y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Qué bueno poder reconocer que hay un Dios que nos hace una invitación a todos. En esta hora compartimos esta palabra, la compartimos, amén, usando como tema, Dios te hace una invitación, no la rechaces. Hoy Dios te hace una invitación. No rechaces la invitación que Cristo hace a tu vida. Cristo nos está haciendo una invitación. Qué feliz nos sentimos cuando nos extienden alguna invitación para algún evento especial. Jesús nos hace una invitación a todos nosotros. Nos hace una invitación no solamente como sus hijos, nos hace una invitación alrededor, amén, de todo el planeta. Él está extendiéndole una invitación a la humanidad. Hoy esa invitación se extiende nuevamente para nosotros. El Señor nos hace una invitación en medio de esta situación difícil que estamos enfrentando, esta situación pandémica. El Señor nos dice a través del Salmo 95, versículos 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esa palabra del versículo número 7
En la Nueva Versión Internacional dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. El versículo 7, en la versión traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño, estamos bajo su cuidado. No olvidemos que el pastor está bajo el cuidado de su rebaño, de sus ovejas. El salmista dice, nosotros somos pueblo de su prado, ovejas bajo su cuidado. Si somos ovejas bajo el cuidado del pastor, si somos sumisos ante el llamado que nos hace el Señor, así como el pastor llama a su rebaño y con el sonido particular del pastor sus ovejas le responden, asimismo el Señor quiere que nosotros respondamos a su llamado. Él nos dice, venid, venid. ¿Quieres aceptar la invitación que Dios nos hace, que Jesucristo nos extiende en esta hora? El Señor nos está llamando ante su presencia. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Para que llevemos una vida religiosa? ¿Para que llevemos una vida de rituales? No, el Señor nos hace una invitación para que nosotros podamos adorarle, postrarnos ante su presencia, arrodillarnos y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Qué bueno cuando nosotros respondemos al llamado de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 19, nos dice una invitación que le hizo Jesús a unos hombres. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esas personas, aquellos pescadores, recibieron, aceptaron esa invitación de Jesús y dejando sus redes, siguieron a Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo 13, dice Jesucristo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios nos hace una invitación, no para aquellos que se justifican a sí mismos, sino para aquellos que nos sentimos incapaces, aquellos que nos sentimos sin las fuerzas necesarias, aquellos que, como así dijo Jesucristo, no aquellos que se justifican a sí mismos, sino aquellos que reconocen que necesitan del Señor. Dios te hace una invitación, no andes solo en esta vida, ven a Él, busca el perdón en Jesucristo, busca la restauración en Jesús, busca recibir nuevas fuerzas en el Dios que te dice, ven a mí. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice el mismo Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hay un momento en la historia de la humanidad donde el afán y la ansiedad han ahogado, han cubierto todas las ramas, todo el quehacer de la humanidad, es en este tiempo. Y hoy más que nunca el Señor nos hace una invitación. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué invitación has aceptado? ¿Qué invitación has rechazado? No rechaces la invitación que Jesucristo te extiende para hacerte descansar, para brindarte paz. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 35,
Dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios nos hace una invitación. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Acepta la invitación que Jesucristo te hace para saciar tu hambre y tu sed espiritual. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 29, nos narra una experiencia de Jesús con una mujer que fue a sacar agua en un pozo, la mujer samaritana. Jesucristo le pidió agua a aquella mujer. Sin embargo, Jesucristo le dijo a aquella mujer: yo tengo un agua que si tú tomas de ella, no vas a tener jamás sed. Jesucristo le dijo a aquella mujer unas palabras: yo soy el Cristo. Y aquella mujer se convirtió en una misionera que comenzó a hacer invitaciones para que las personas se acercaran a Jesús. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 29, dice aquella mujer: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquella mujer le extendió una invitación a las personas de su comunidad para que se acercaran a Jesucristo. ¿Cuántas veces a ti algún familiar, algún ser querido, algún amigo te ha extendido una invitación para que acudas a la iglesia, que le acompañes? ¿Has accedido? ¿Has aceptado esa invitación? No rechacemos las invitaciones que Jesucristo nos hace. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 47, dice el mismo Jesucristo, hablando acerca de una parábola de los cimientos: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hay personas que no aceptan la invitación de Jesucristo para que sea el Rey y Señor de sus vidas, para que sea su fundamento. Cuando no aceptamos la invitación de Jesucristo para que sea el fundamento de nuestra vida, los embates de nuestro diario vivir, las situaciones que enfrentamos en las distintas etapas de nuestra vida, si las enfrentamos sin el fundamento que es Jesús, nuestra casa se derrumba, nuestra vida es un caos. ¿Por qué? Porque no aceptamos la invitación de que Jesucristo fuese nuestro fundamento. Jesús dice a través de esta parábola: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Hay personas que se comprometen a medias con el Señor. Hay personas que se comprometen con Jesucristo a aceptarle condicionadamente. El Señor quiere que en la totalidad de nuestro ser acudamos a Él tal cual somos. No solamente para recibirle como nuestro Salvador, para recibirle como nuestro Rey y soberano, para adorarle. Él nos hace una invitación para que le adoremos. Juan 4:23 dice la palabra: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor espera de nosotros una adoración. El Señor nos hace una invitación para que le adoremos. ¿Quieres
hoy comprometerte a adorar a Dios? ¿Quieres comprometerte con recibir esa oportunidad de estar con Cristo y poderle brindar una adoración por su gran amor, su misericordia? Él nos ama, Él nos ha salvado y Él quiere que le rindamos adoración, que exaltemos su misericordia. Mateo capítulo 2, versículo 2 dice, una expresión que le extendieron unos magos de Oriente a Herodes. Le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Aquellas personas se trazaron una ruta extensa para adorar al rey que había nacido. Hoy el Señor nos hace la misma invitación. Posiblemente para llegar a un lugar de adoración no tengas que tener una larga travesía desde tu hogar. Hoy posiblemente no puedas llegar a un lugar de adoración, pero a través de las redes sociales te puedes unir en la adoración a Dios, como se une la hermana Luz Milagros Soto, como se unen cada hermano Melody, como se une Ivette de Tres, como se une, amén, la hermana, amén, Sofía, como se une, gloria al nombre del Señor, la hermana Anne, como se une, gloria al nombre de Cristo, la hermana Elizabeth, como se une, amén, los hermanos allá afuera de Puerto Rico, amén, el hermano Enrique, la hermana Judith, amén, como se unen nuestros hermanos de la República Dominicana, nuestros hermanos de Chile. Hoy tú te puedes unir a la adoración a Dios a través de las redes sociales. Si no puedes llegar al lugar de adoración, amén, por tu situación de salud, puedes unirte en la adoración como se une el hermano Jaime Viera, la hermana Ramonita, como se une la hermana Damaris, como se unen muchos y muchos hermanos para adorar y bendecir el nombre del Señor, como se unieron aquellos magos de Oriente para adorar y exaltar el nombre de Jesucristo. Hemos venido a adorarle. En el lugar donde te encuentras, tú puedes adorar a Dios. En tu hogar, tú puedes adorar a Dios. En tu cuarto, tú puedes adorar a Dios. Mientras realizas los quehaceres en tu hogar, tú puedes adorar a Dios. Mientras conduces tu vehículo, tú puedes adorar a Dios. Nuestra vida, amén, es una vida que se convierte en un regalo de Dios, al punto que el salmista dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Nuestra vida está comprometida con la alabanza y adoración a Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice, hablando Juan en la isla de Pasmo, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel que le daba la revelación. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El ángel que le dio la revelación del Apocalipsis a Juan le dijo lo siguiente, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquel ángel le dijo, adora a Dios, adora a Dios. ¿Qué otra invitación estamos esperando para acercarnos a Dios, para adorar a Dios? Él quiere que nosotros, como sus hijos, como ovejas de su rebaño, nos postremos, nos arrodillemos, nos humillemos delante de Él y reconozcamos su soberanía y su autoridad. Ese es el deseo de Dios para con nosotros, que le adoremos. Hay personas que no pueden llegar hasta el lugar de adoración y le extienden la adoración a Dios en su hogar, aún en una cama postrados, aún en las limitaciones posiblemente de un hogar de cuidado,
en un hospital le pueden adorar. Dios nos llama a adorarle, a reconocerle como nuestro Rey y soberano, a humillarnos delante de Él. Hay personas que se humillan y reconocen cualquier otra autoridad, pero qué difícil se nos hace muchas veces reconocer y doblegarnos ante la autoridad de Dios. En el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 2, dice esta palabra, que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Oiga, porque Mardoqueo era un judío que sabía delante de quién tenía que arrodillarse y humillarse. Esther 3:5 dice que Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y Amán se llenó de ira, porque los enemigos del evangelio se rebelan contra aquellos creyentes que no reconocen la autoridad supuestamente que quiere establecerse por encima de lo que establece la palabra. Los discípulos en un momento dado le dijeron a los líderes religiosos: busquen ustedes, es mejor obedecer a Dios que obedecer antes a los hombres. Los hombres no pueden estar por encima de la palabra que Dios ha dicho. Tenemos que humillarnos y reconocer la soberanía de Dios ante todo, aunque nos cueste. Le costó a Mardoqueo, le costó a Daniel. En el capítulo 6, versículo 10 del libro de Daniel, dice que cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado por el rey, que nadie podía inclinarse ante ningún otro Dios por 30 días, Daniel dijo: no voy a dejar de humillarme, de arrodillarme delante del Señor. Y dice el libro de Daniel en el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, para que todo el mundo lo viera, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Estás reconociendo la soberanía de Dios en tu vida? Reconozcamos la soberanía de Dios en nuestra vida, aunque quieran limitarnos en nuestra adoración. El gobierno no puede limitar la adoración que quiere llevar a cabo la iglesia. El gobierno no puede establecer pautas para decirnos cuándo adorar y cuándo no adorar, dónde adorar y dónde no adorar. Nosotros adoramos a Dios porque tenemos una invitación extendida de parte de Él. No rechacemos esa invitación que Dios nos hace. En el libro de Deuteronomio, para finalizar, Deuteronomio capítulo 9, versículos del 16 al 18 y el versículo 25 dice de la siguiente manera: hablando Moisés, dijo: y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, cuando el pueblo hizo un becerro de oro, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Dice Moisés, testificando lo que hizo cuando bajó del monte. Entonces tomé las 2 tablas, las tablas que el mismo Dios escribió. Él las tomó y las arrojó de sus manos y las rompió delante de sus ojos. Y dice el versículo 18: y me postré delante de Jehová como antes. Oiga, mire lo que hizo Moisés. Se postró, se humilló delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches,
no comió pan ni bebió agua a causa de todo el pecado que había cometido el pueblo, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Dice Moisés: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado. ¿Por qué se postró? ¿Por qué se arrodilló? ¿Por qué se humilló delante del Señor? Porque Jehová había dicho que había de destruir al pueblo. ¿Cuánto tiempo puedes tú estar postrado delante del Señor? Cuando dicen vamos a orar, ¿cuántos minutos duran tus rodillas dobladas? ¿Cuánto tiempo puedes estar postrado o postrada? ¿Cuánto tiempo puede humillarse tu corazón, postrarse tu corazón delante del Señor? Moisés estuvo también en cuarentena, en una cuarentena de 40 días y 40 noches, postrado, humillado, sin comer, sin beber, intercediendo por el pueblo. El Señor nos hace una invitación. El Señor nos hace una invitación a través del salmista en el Salmo 95, versículos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hay muchos que se acuerdan de Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Se acuerdan del pastor únicamente cuando hay un funeral, que ubican el Salmo 23. Pero el Señor quiere que nosotros, como ovejas de su prado, lleguemos ante su presencia, nos humillemos, le adoremos y reconozcamos que Él es nuestro Dios y que somos sus ovejas. Padre y Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Gracias por cada hermano que se une en esta adoración a través de las redes sociales. Bendícelos, mira sus peticiones y que en todo, Dios amado, nosotros podamos reconocer que tú nos haces una invitación. Tu palabra dice que tú estás a la puerta y llamas. Si alguno oye tu voz y abre la puerta, entrarás a él y cenarás con él y él contigo. Que no rechacemos la invitación que tú nos haces, la invitación para salvación, para salud y vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les tendemos una invitación para el próximo jueves. Estaremos llevando a cabo nuestra lección bíblica de manera presencial en el lugar de adoración a las 7:15. La vamos a transmitir por las redes sociales y el domingo, con el favor de Dios, estaremos de manera presencial a las 10 de la mañana en un solo culto de adoración en la iglesia de Park Gardens. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.